Después de graduarme, silenciosamente puse el patrimonio de $6 millones de mis abuelos en un fideicomiso, solo para estar segura. La semana pasada, mis padres y mi hermana aparecieron, sonriendo, y dijeron: Mi nombre es Chandra y acabo de cumplir 27 años el mes pasado, justo después de graduarme de la Facultad de Derecho. Mis abuelos me criaron más de lo que mis padres lo hicieron. Y cuando fallecieron, me dejaron todo su patrimonio de $6 millones en lugar de dárselo a mi padre, su único hijo. Después de ver cómo reaccionó mi familia a la herencia, tomé la difícil decisión de poner todo en un fideicomiso. La semana pasada, mis padres y mi hermana aparecieron en mi puerta con sonrisas sospechosas en sus rostros. Antes de continuar mi historia, déjenme saber desde dónde están viendo y qué harían en mi situación. Dejen un comentario y suscríbanse si es su primera vez aquí. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que mi vínculo con mis abuelos fue inusual desde el principio. Mientras la mayoría de los niños pasaban los fines de semana con sus padres en el parque o en el cine, yo siempre estaba en la granja de la abuela y el abuelo Miller, justo a las afueras de la ciudad. No era que mis padres me abandonaran deliberadamente, pero siempre estaban preocupados por sus carreras y por mi hermana menor, Lisa. Papá trabajaba como asesor financiero en una prestigiosa firma en el centro, a menudo trabajando semanas de 60 horas y viajando para conferencias. Mamá gestionaba su propio negocio de diseño de interiores, reuniéndose constantemente con clientes y asistiendo a eventos de la industria. Eran personas ambiciosas, decididas a escalar la escalera social y mantener un cierto estilo de vida. Lisa llegó cuando yo tenía 6 años y rápidamente se convirtió en el centro de atención. Era la bebé, la que necesitaba cuidados y supervisión adicionales. Yo ya era la niña tranquila e independiente que podía entretenerse con libros e imaginación. No fue difícil para mis padres justificar dejarme con mis abuelos mientras se enfocaban en el trabajo y en Lisa. El abuelo Miller, el padre de mi padre, era un banquero de inversiones retirado que había construido su riqueza a través de decisiones inteligentes y una planificación cuidadosa. Vivía con la abuela en una extensa granja con 10 acres de tierra, completa con manzanos y un pequeño estanque para pescar. Su hogar se convirtió en mi santuario, mi verdadero hogar en muchos sentidos. Cada sábado por la mañana, la abuela me despertaba con el olor a rollos de canela caseros que flotaba por la casa. Horneábamos juntas, sus manos pacientes guiando las mías mientras aprendía a medir la harina y a cascar los huevos. No se parecía en nada a mi madre, que prefería las fiestas con Catherine a cocinar en casa. La abuela creía en crear cosas con tus propias manos, en poner amor en las actividades cotidianas. El abuelo me enseñó a pescar, colocando 2 sillas junto al estanque y explicándome el valor de la paciencia. Mientras esperábamos que los peces picaran, me contaba historias sobre su propia infancia, sobre la gran depresión que sus padres habían vivido, sobre la importancia de ahorrar y planificar para el futuro. Cuando tenía 9 años, el abuelo comenzó a enseñarme sobre el dinero de maneras que pudiera entender. Creó una pequeña cuenta de inversión para mí, agregando $20 cada mes y mostrándome cómo crecía con el tiempo. Seguíamos el progreso juntos, calculando intereses y discutiendo principios económicos básicos. Lo absorbí todo como una esponja. Mi abuela se centró en enseñarme valores diferentes. Enfatizaba la honestidad, la integridad y la responsabilidad. Siempre decía: el dinero puede comprar comodidad, Chandra, pero no puede comprar carácter. Eso lo construyes tú misma. Una decisión a la vez. Nuestras noches a menudo consistían en sentarnos en su acogedora sala de estar, leyendo libros juntos o jugando juegos de mesa. A veces, el abuelo sintonizaba las noticias financieras, explicándome conceptos en términos sencillos. Los cimientos de mi comprensión del dinero, la riqueza y la responsabilidad se sentaron durante esos momentos. Mientras tanto, mi relación con mis padres se volvió cada vez más distante. Cuando pasaba tiempo en casa, papá solía estar encerrado en su oficina o pegado a su teléfono. Mamá revoloteaba de un compromiso social a otro, a menudo dejándome con niñeras incluso cuando no estaba trabajando. Lisa se acostumbró a ser el centro de atención, haciendo berrinches cuando no conseguía lo que quería, lo que parecía funcionar notablemente bien con mis padres. A medida que crecía, comencé a notar tensiones sutiles durante las reuniones familiares. Cuando mi padre mencionaba alguna compra cara o una oportunidad de inversión, el abuelo intercambiaba miradas cómplices con la abuela. Una vez los oí discutir sobre mi padre después de una cena de acción de gracias.
Me preocupan los hábitos de gasto de Jeffrey, dijo el abuelo en voz baja. Parece pensar que el dinero crece en los árboles. Tu hijo vive por encima de sus posibilidades, respondió la abuela con un suspiro. Tenía 13 años cuando el abuelo me llevó a un lado una tarde de verano. Estábamos sentados junto al estanque, con las cañas de pescar lanzadas al agua, cuando dijo algo que nunca olvidaría. Chandra, quiero que sepas que tu abuela y yo tenemos planes para asegurar tu futuro. Vemos lo inteligente y responsable que te estás volviendo, y queremos asegurarnos de que tengas todas las oportunidades para triunfar. No entendí completamente las implicaciones en ese momento, pero sentí el peso de sus palabras, la confianza que estaban depositando en mí. La granja se convirtió aún más en un refugio durante mi adolescencia. Mientras mis compañeros lidiaban con el drama de la escuela secundaria y la presión social, yo pasaba los fines de semana ayudando al abuelo a mantener la propiedad o asistiendo a la abuela con su elaborado jardín. Fomentaron mis intereses académicos, celebraron mis logros y me proporcionaron el apoyo emocional que rara vez recibía en casa. Cuando fui aceptada en la universidad con una beca parcial, mis abuelos insistieron en cubrir los costos restantes. Asistieron a mi orientación mientras mis padres enviaron una tarjeta de regalo con sus disculpas, citando una conferencia de negocios que no podían perderse. A estas alturas, el patrón estaba bien establecido. Mi hermana Lisa, ahora una adolescente, se había convertido en alguien a quien apenas conocía. Era popular, social y notablemente similar a nuestros padres en su visión materialista. Nuestras conversaciones eran superficiales, cuando ocurrían. Mis abuelos continuaron siendo mi roca, mi cimiento. Nunca criticaron a mis padres directamente conmigo, nunca intentaron ponerme en su contra. En cambio, se enfocaron en fortalecerme, en ayudarme a convertirme en la mejor versión de mí misma. Cada verano y vacaciones, regresaba a su granja, encontrando paz en las rutinas familiares y el amor incondicional que me brindaban. Mirando hacia atrás ahora, puedo ver cómo me estaban preparando para un futuro que ya habían imaginado. Estaban invirtiendo en mí, no solo financiera, sino también emocional e intelectualmente. Me estaban criando para entender el verdadero valor de la riqueza, para ver más allá de las trampas materiales que parecían consumir las vidas de mis padres. Y yo estaba aprendiendo, fortaleciéndome en mis convicciones, desarrollando el sentido de responsabilidad que finalmente me llevaría a tomar la decisión más difícil de mi vida. Todo cambió durante mi último año de universidad. Estaba inmersa en la semana de exámenes finales cuando recibí la llamada de mi madre. Su voz era plana, sin emociones, mientras me daba la noticia de que el abuelo había sufrido un infarto masivo. Para cuando llegó la ambulancia, ya se había ido. Recuerdo estar sentada en mi dormitorio, con el teléfono apretado en la mano, incapaz de procesar lo que había oído. El abuelo, con su risa estruendosa y su sabiduría infinita, se había ido de repente. El mundo se inclinó sobre su eje. El funeral se celebró 3 días después. Llegué a la granja para encontrarla llena de gente que apenas reconocía, parientes lejanos y socios comerciales. Mi padre estrechaba manos y aceptaba condolencias con una expresión sombría que no llegaba a sus ojos. Mi madre estaba a su lado, perfectamente vestida de negro, con un maquillaje impecable a pesar de la ocasión. Lisa, que ahora tenía 17 años, parecía aburrida y no dejaba de mirar su teléfono cuando creía que nadie la veía. Sentí que estaba viendo a actores en una obra de teatro, cumpliendo con los movimientos del duelo sin sentirlo. La abuela era diferente. Su dolor era palpable, crudo y real de una manera que me rompió el corazón de nuevo. Sin embargo, se comportó con dignidad, recibiendo a los invitados con una gracia silenciosa. Cuando nuestras miradas se encontraron a través de la habitación, vi un destello de alivio en la suya. Me alegro tanto de que estés aquí, susurró cuando finalmente llegué a su lado. Después del funeral, mientras la gente se mezclaba con la comida del catering en la granja, oí a mi padre hablar con su primo en el pasillo. Papá siempre fue conservador con su dinero, dijo, aflojándose la corbata. Esa granja y las inversiones, debe valer unos cuantos millones al menos. Una vez que mamá se instale en un lugar más pequeño, tendremos que decidir qué hacer con todo. Su planificación casual, la suposición de que la muerte del abuelo significaba acceso a la riqueza, me revolvió el estómago. Me alejé antes de poder oír más. La abuela me pidió que me quedara con ella después de que todos se fueran, y acepté con gusto. Pasamos las noches mirando viejos álbumes de fotos,
compartiendo recuerdos del abuelo. Parecía envejecer ante mis ojos, su dolor grabando nuevas líneas en su rostro. 3 meses después, a la abuela le diagnosticaron un cáncer en etapa avanzada. Los médicos le dieron 6 meses, pero apenas duró 3. Era como si, sin el abuelo, su voluntad de vivir hubiera disminuido. Murió pacíficamente mientras dormía, sosteniendo mi mano. El segundo funeral fue más pequeño, más íntimo. Me sentía entumecida, vaciada por el dolor. En solo unos meses, había perdido a las 2 personas que habían sido mi verdadero norte, mis estrellas guía, las 2 personas que me habían amado incondicionalmente. Después del servicio, nos reunimos en la oficina del abogado de la familia para la lectura del testamento. El señor Gladwell, que había manejado los asuntos legales de mis abuelos durante décadas, parecía solemne mientras se preparaba para leer los documentos. Mi padre se inclinó hacia adelante en su silla, expectante. Mi madre se sentó a su lado, con una expresión cuidadosamente neutral. Lisa jugueteaba con un mechón de pelo, deseando claramente estar en otro lugar. El señor Gladwell se aclaró la garganta. A mi hijo Jeffrey y a su esposa Patricia, les dejo mi colección de libros de primera edición y los álbumes de fotos familiares. El resto de mi patrimonio, incluyendo la granja, todas las inversiones, cuentas bancarias y pertenencias personales, se lo dejo a mi nieta, Chandra, con la esperanza de que use estos recursos sabiamente y de acuerdo con los valores que hemos tratado de inculcarle. El silencio que siguió fue ensordecedor. El rostro de mi padre se puso carmesí. $6 millones, finalmente balbuceó. Todo para Chandra. Soy su único hijo. Mi madre se volvió hacia mí, con los ojos fríos. ¿Qué hiciste?, exigió. ¿Cómo los manipulaste para esto? Lisa se rió amargamente. Por supuesto, la perfecta Chandra se lo lleva todo. Siempre se ha tratado de ella. Me quedé allí, atónita tanto por la herencia como por la reacción de mi familia. El señor Gladwell me entregó un sobresellado. Tu abuela pidió que leyeras esto en privado, dijo. El viaje de regreso a mi apartamento fue borroso. Mi padre había salido furioso de la oficina del abogado, con mi madre siguiéndole. Lisa me había lanzado una mirada de puro odio antes de seguirlos. Estaba sola con mis pensamientos y el sobre apretado en mi mano. Dentro había una carta escrita con la pulcra caligrafía de la abuela. Queridísima Chandra, si estás leyendo esto, tanto tu abuelo como yo hemos dejado este mundo. Por favor, sabe que nuestra decisión de dejarte nuestro patrimonio no se tomó a la ligera ni sin una cuidadosa consideración. A lo largo de los años, te hemos visto crecer hasta convertirte en una joven reflexiva y responsable. Hemos visto el enfoque de tu padre hacia el dinero, su constante búsqueda de más, nunca satisfecho con lo que tiene. Hemos sido testigos de cómo esta mentalidad ha afectado a su familia, a su matrimonio, a su relación contigo. Tememos que si nuestro patrimonio fuera a parar a Jeffrey, sería despilfarrado en el estilo de vida que él y Patricia aspiran a mantener. A Lisa, la queremos mucho, pero ha adoptado los valores de sus padres en lugar de los que intentamos compartir con todos ustedes. Tú, Chandra, entiendes que la riqueza no se trata solo de comprar cosas o estatus. Se trata de seguridad, oportunidad y la posibilidad de hacer el bien en el mundo. Confiamos en que serás una buena administradora de lo que hemos construido. Esta herencia puede causar fricción en tu familia. Por eso, lo sentimos, pero creemos en ti y en tu juicio. Usa estos recursos sabiamente, Chandra. Honra nuestra memoria, no preservando nuestras posesiones, sino viviendo de acuerdo con los valores que intentamos enseñarte. Con todo nuestro amor, la abuela y el abuelo. Las lágrimas corrían por mi rostro mientras terminaba de leer. Su fe en mí era abrumadora. Pero también lo era la responsabilidad que habían puesto sobre mis hombros. Y tenían razón en una cosa. La herencia había creado instantáneamente una brecha entre mi familia y yo. Durante la semana siguiente, comenzaron las llamadas. Mi padre alternaba entre la ira y los intentos de reconciliación. Somos familia, Chandra. La riqueza de tus abuelos debería beneficiarnos a todos, no solo a ti. Es lo que ellos hubieran querido. Mi madre fue más directa. Esperamos que compartas esta herencia, Chandra. Después de todo lo que hemos hecho por ti. Lisa enviaba mordaces mensajes de texto sobre la justicia y la lealtad familiar.
La presión era constante, implacable. Me sentía acorralada, insegura de cómo proceder. Entonces, una noche, mientras releía la carta de mi abuela, una sensación de claridad me invadió. Supe lo que tenía que hacer. Al día siguiente, solicité admisión en la Facultad de Derecho. Si iba a proteger el legado de mis abuelos, necesitaba entender los mecanismos legales que podrían ayudarme a hacerlo. Necesitaba convertirme en la administradora que ellos creían que podía ser. Durante los siguientes 3 años, me sumergí en el estudio del derecho, centrándome específicamente en la planificación patrimonial y el derecho de fideicomisos. La ira de mi familia hervía a fuego lento en el fondo. Las reuniones festivas se convirtieron en campos de batalla de comentarios pasivo-agresivos y hostilidad apenas velada. Yo era la egoísta, la ingrata, la que de alguna manera había robado lo que legítimamente pertenecía a todos. Lo soporté todo, manteniendo la vista en el objetivo, entender cómo proteger lo que mis abuelos me habían confiado, no solo por mi propio bien, sino para honrar sus deseos y su memoria. A lo largo de la Facultad de Derecho, intenté mantener una apariencia de relación con mi familia a pesar de la tensión. Llamaba a mi madre los domingos, enviaba tarjetas de cumpleaños e intentaba visitas cortas durante las vacaciones. Las respuestas eran frías en el mejor de los casos, hostiles en el peor. Mi padre apenas reconocía mi presencia. Mi madre hacía comentarios mordaces sobre la lealtad familiar, y Lisa ponía los ojos en blanco ante cualquier cosa que yo dijera. Aprendí a aceptar esta nueva realidad, centrándome en mis estudios y en el pequeño círculo de amigos que había hecho en la facultad. Me mudé a la granja, encontrando consuelo en los recuerdos que albergaba, y usé una pequeña parte de mi herencia para cubrir mis gastos de vida y la matrícula. Entonces, unos 3 meses antes de mi graduación, algo extraño sucedió. La dinámica cambió. Comenzó con un mensaje de texto de Lisa, que apenas me había hablado en 3 años. Hola, hermana. He estado pensando en ti. Deberíamos ponernos al día alguna vez. Miré mi teléfono con incredulidad, leyendo y releyendo el mensaje. Era casual, amigable, incluso, como si los años de tratamiento silencioso nunca hubieran ocurrido. En contra de mi buen juicio, respondí, sugiriendo un café para el fin de semana siguiente. Lisa apareció en la cafetería con un aspecto impecable, como siempre, con un bolso de diseñador colgando de su brazo. Pero en lugar del desdén habitual, me saludó con un cálido abrazo. Te he extrañado, Chandra, dijo, deslizándose en el asiento frente a mí. Creo que todos hemos sido tercos durante demasiado tiempo. La conversación que siguió fue surrealista. Lisa preguntó sobre la Facultad de Derecho, pareció interesada en mis clases, mis profesores, mis planes después de la graduación. Compartió historias sobre su propia vida, sus amigos, su trabajo a tiempo parcial en una boutique. Ni una sola vez mencionó la herencia o a nuestros abuelos. Era como si estuviera evitando deliberadamente cualquier tema que pudiera causar tensión. Unos días después de nuestra cita para tomar café, mi madre llamó. Chandra, cariño, dijo, con una voz cálida que no había oído dirigida a mí en años. Tu padre y yo estábamos pensando que sería bueno que vinieras a cenar este fin de semana para celebrar tu próxima graduación. Acepté, aunque la sospecha me carcomía. La cena fue incómoda pero cordial. Mi padre realmente hizo contacto visual conmigo, preguntando sobre mis planes después de la Facultad de Derecho. Mi madre sirvió mi postre favorito, un gesto que se sintió calculado en su consideración. A medida que pasaban las semanas, los intentos de reconciliación se intensificaron. Mis padres me invitaban a cenas familiares regularmente. Lisa me enviaba mensajes de texto casi a diario, compartiendo memes y preguntando por mi día. Mi madre comenzó a llamar para ver cómo estaba, con voz preocupada cuando mencioné que estaba cansada de estudiar para los exámenes finales. No fue hasta la tercera cena familiar que la verdad empezó a salir a la luz. Mi padre, con un vaso de whisky en la mano, mencionó casualmente que su firma de inversiones estaba pasando por una reestructuración. Nada de qué preocuparse, aseguró, pero las cosas están un poco apretadas ahora mismo. Mi madre intervino hablando de los crecientes costos de la atención médica y de cómo estaba pensando en jubilarse anticipadamente. La boutique va bien, pero el estrés no es bueno para mi presión arterial, explicó. Lisa, que previamente se había jactado de haber sido aceptada en un exclusivo programa de estudios en el extranjero, ahora lamentaba el costo.
Realmente quiero ir, pero es muy caro. Y luego está el apartamento que esperaba conseguir después de la graduación. El patrón continuó. Cada conversación incluía alguna referencia a dificultades financieras o gastos futuros. Las indirectas se volvieron menos sutiles con el tiempo. Papá, ¿mencioné que el techo necesita ser reemplazado? $40.000, dicen. Mamá, mi amiga Judith acaba de regresar de este increíble retiro de spa. Justo lo que necesito para mis niveles de estrés, pero tan caro en estos días. Lisa, ¿puedes creer el costo del alquiler en la ciudad? Es prácticamente imposible para alguien que recién comienza. Asentí e hice ruidos de simpatía, pero por dentro mi sospecha crecía. El momento era demasiado conveniente. El repentino interés en mi vida, demasiado abrupto después de años de frialdad. La confirmación llegó un martes cualquiera. Lisa había pasado por la granja, supuestamente para ayudarme a clasificar algunas de las pertenencias de nuestros abuelos. Mientras yo preparaba el té, su teléfono vibró en la encimera. Ella estaba en el baño y yo miré hacia abajo automáticamente. La vista previa de la notificación mostraba un mensaje de texto de mi padre. ¿Ya mencionó el fideicomiso? Sigue presionando con el tema del fondo para la universidad. Mi mano tembló al dejar las tazas. Cuando Lisa regresó, me excusé para usar el baño y me llevé mi teléfono. Necesitaba tiempo para procesar lo que acababa de ver. Más tarde esa noche, después de que Lisa se fuera, la curiosidad y el temor me llevaron a sus cuentas de redes sociales. Todavía estábamos conectados en la mayoría de las plataformas, aunque rara vez interactuábamos en línea. Me desplacé por sus mensajes recientes con amigos comunes de la familia hasta que encontré lo que buscaba, una conversación con nuestro primo Jordan. Lisa, está funcionando. Se lo está creyendo totalmente. Papá dice que solo tenemos que seguir siendo amables unos meses más hasta que obtenga el control total del dinero. Jordan, y ella simplemente lo entregará así como así. Lisa, siempre ha sido fácil de convencer. Además, somos familia. Tiene la responsabilidad de ayudarnos. Papá ya tiene planes para la propiedad de la granja, y mamá le ha echado el ojo a una casa de vacaciones en Aspen. Me sentí físicamente enferma al leer el intercambio, pero seguí buscando, encontrando más evidencia de su plan. En otro mensaje a su amiga Vanessa, Lisa había escrito, después de 3 años de no darnos nada, más vale que Chandra esté lista para compartir ahora. Estamos hablando de millones. Papá dice que una vez que tenga acceso, podemos convencerla de que al menos nos dé a cada uno una parte. Está tan desesperada por la aprobación familiar que es casi demasiado fácil. La traición me hirió profundamente. La reconciliación, los gestos cálidos, el repentino interés en mi vida. Todo había sido una actuación calculada, diseñada para manipularme. No les importaba reconstruir nuestra relación. Les importaba acceder al dinero de mis abuelos. Me senté en la mecedora de mi abuela esa noche, rodeada por el hogar que ella y mi abuelo habían construido juntos. Pensé en su carta, en sus preocupaciones sobre el enfoque de mi padre hacia el dinero. Lo habían visto venir, habían intentado advertirme. Por doloroso que fuera el descubrimiento, también trajo claridad. Esto no se trataba de familia o justicia, se trataba de codicia, pura y simple. Mi familia veía la herencia como algo a lo que tenían derecho, independientemente de los deseos de mis abuelos. En ese momento, tomé una decisión. No dejaría que el legado de mis abuelos fuera despilfarrado. No sería manipulada por afecto falso y amabilidad calculada. Honraría la confianza que mis abuelos habían depositado en mí, sin importar cuán difícil fuera el camino por delante. A la mañana siguiente, llamé a un profesor de confianza de la Facultad de Derecho, explicándole mi situación a grandes rasgos y pidiéndole una recomendación. Necesito al mejor abogado de fideicomisos del Estado, le dije. Alguien con experiencia en situaciones familiares complicadas. 2 días después, tenía una cita con Erika Sandival, una de las abogadas de fideicomisos más respetadas de la región. Mientras conducía a su oficina, mi determinación se fortaleció. Esto ya no se trataba solo de proteger el dinero. Se trataba de protegerme a mí misma y de honrar a las 2 personas que realmente me habían amado. Mi reunión con Erika Sandival duró casi 3 horas.
Llevé toda la documentación relacionada con el patrimonio de mis abuelos, junto con mis notas sobre el comportamiento y las intenciones de mi familia. Erika escuchó atentamente, tomando notas ocasionalmente o haciendo preguntas para aclarar. Situaciones como la tuya son, desafortunadamente, comunes, dijo cuando terminé mi historia. La dinámica familiar puede volverse tóxica cuando hay activos significativos involucrados. Me incliné hacia adelante. Entonces, ¿cuáles son mis opciones? Dado lo que has compartido, creo que un fideicomiso irrevocable sería tu mejor protección, explicó. Una vez que los activos se colocan en este tipo de fideicomiso, ni siquiera tú, como otorgante, puedes simplemente retirarlos. Esto proporciona una fuerte protección contra el tipo de presión que tu familia está aplicando. Durante las siguientes semanas, trabajé estrechamente con Erika para diseñar la estructura de fideicomiso perfecta. Todavía estaba terminando mi último semestre de la Facultad de Derecho, estudiando para los exámenes finales y preparándome para el examen de abogacía. Pero este proyecto tenía prioridad. Cada momento libre lo dedicaba a investigar diferentes tipos de fideicomisos y sus implicaciones. ¿Y si quiero usar el dinero para ayudar a mi familia, pero solo para ciertas cosas?, le pregunté a Erika durante una de nuestras sesiones de planificación. Eso es totalmente posible, me aseguró. Podemos incluir condiciones en el fideicomiso. Por ejemplo, podrías especificar que los fondos se pueden usar para gastos educativos, necesidades médicas o incluso la compra de una primera vivienda, pero no para artículos de lujo o empresas comerciales sin la debida investigación. Este enfoque me atrajo. No quería cortar por completo con mi familia por principio, pero necesitaba protección contra sus tácticas manipuladoras. Diseñamos un fideicomiso con disposiciones específicas. Primero, la mayor parte de los activos estaría protegida de cualquier reclamación directa por parte de los miembros de mi familia. Segundo, una porción podría usarse para necesidades familiares legítimas como atención médica, educación y gastos básicos de subsistencia, pero solo después de la documentación adecuada y la aprobación del fiduciario. Tercero, una cantidad significativa se dedicaría a un fondo de becas a nombre de mis abuelos. Finalmente, yo tendría acceso a un ingreso anual razonable y podría hacer retiros más grandes para propósitos específicos como comprar una casa o iniciar un negocio, sujeto a los términos que establecimos. El proceso fue complejo y requirió una cuidadosa consideración de cada detalle. Erika trajo a un asesor financiero para ayudar a estructurar las inversiones dentro del fideicomiso para garantizar la estabilidad y el crecimiento a largo plazo. También discutimos las implicaciones fiscales y los requisitos de presentación de informes. Durante este proceso, la presión de mi familia se intensificó. Mi padre llamaba semanalmente, insinuando oportunidades de negocio que necesitaban inversión. Mi hermana mencionaba con frecuencia su deseo de mudarse a un apartamento mejor y sus gastos de estudios en el extranjero. Mi madre hablaba de problemas médicos que requerían tratamientos costosos, aunque era sospechosamente vaga sobre el diagnóstico. Pareces distraída, dijo Lisa durante una de sus ahora regulares visitas a la granja. ¿Está todo bien con la facultad? Solo ocupada con los exámenes finales y los preparativos para la graduación, respondí, con cuidado de mantener cualquier mención del fideicomiso fuera de mi escritorio y de nuestras conversaciones. Mientras estaba inmersa en el proceso de establecer el fideicomiso, decidí hacer una investigación discreta sobre la situación financiera de mi familia. Contraté a un investigador privado usando mis propios ahorros en lugar del dinero de la herencia. El informe que recibí fue revelador. La firma de inversiones de mi padre sí estaba pasando por una reestructuración, pero principalmente debido a sus propias elecciones de inversión arriesgadas que habían hecho perder a varios clientes cantidades significativas de dinero. El negocio de diseño de interiores de mi madre en realidad iba bastante bien, pero sus gastos domésticos superaban con creces sus ingresos. Tenían 3 hipotecas sobre su residencia principal, habiendo refinanciado repetidamente para financiar su estilo de vida. Lisa, resultó, ya había recibido una beca sustancial para su programa de estudios en el extranjero, pero les había dicho a nuestros padres que solo cubría la mitad del costo. La diferencia, supuse, probablemente se destinaba al guardarropa de diseñador que presumía en las redes sociales. Lo más perturbador fue el descubrimiento de que mi padre había pedido prestado mucho a mis abuelos en los años previos a sus muertes, préstamos que nunca fueron devueltos. El investigador encontró evidencia que sugería que mi padre había estado sustrayendo dinero de las cuentas de mi abuela durante el último año de su vida, aprovechándose de su dolor y su salud en declive.
Esta información endureció mi determinación. Aceleré el proceso de establecimiento del fideicomiso, trabajando con Erika para asegurar que cada posible laguna legal fuera cerrada. Incluimos un lenguaje específico que abordaba posibles desafíos o reclamaciones de los miembros de la familia. Entiendes que una vez que esto esté hecho, está hecho, me advirtió Erika durante nuestra reunión final. La naturaleza irrevocable significa exactamente eso. Ni siquiera tú puedes simplemente cambiar de opinión y desmantelarlo. Asentí, sintiendo el peso de la decisión, pero también una sensación de alivio. Lo entiendo. Esto es lo que mis abuelos hubieran querido. Esto protege su legado y honra sus deseos. El día después de mi graduación de la Facultad de Derecho, firmé la documentación final que establecía el fideicomiso irrevocable del legado Miller. $6 millones, la granja, las cuentas de inversión, los activos en efectivo y los bienes personales de valor, todo asegurado en una estructura legal diseñada para proteger y preservar. Erika me estrechó la mano firmemente. Felicidades, Chandra. No solo por tu título de abogada, sino por tener el coraje de tomar esta difícil decisión. Muchas personas en tu posición se habrían rendido a la presión. Sonreí, sintiéndome más ligera de lo que me había sentido en meses. Gracias por todo. Al salir de su oficina, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de mi madre. Gran cena familiar mañana para celebrar tu graduación. Tu padre y yo tenemos algo importante que discutir contigo. Pasaremos a recogerte a las 6. Respondí con una simple confirmación, sabiendo exactamente en qué consistiría esa discusión importante. El momento era perfecto. Mi familia no tenía idea de lo que acababa de hacer, y yo finalmente estaba lista para la confrontación que se había estado gestando durante años. Esa noche, caminé por la granja que había sido mi santuario desde la infancia. El fideicomiso aseguraba que permanecería bajo mi cuidado, preservada como mis abuelos hubieran querido. Pasé mis dedos por la familiar madera, recordando cómo el abuelo me había enseñado a lijar y restaurar la barandilla cuando solo tenía 12 años. En el estudio, abrí la caja fuerte, oculta detrás de una pintura que mi abuela había hecho de la granja en primavera. Dentro había una pequeña caja que contenía la última carta que mi abuela me había escrito, junto con copias de los registros financieros que documentaban los préstamos de mi padre y los retiros sospechosos durante sus últimos meses. Sabía que el día siguiente sería difícil. Mi familia estaría enojada, quizás incluso furiosa, cuando se dieran cuenta de lo que había hecho. Pero por primera vez desde la muerte de mis abuelos, me sentí segura de que estaba haciendo lo correcto, no solo por mí, sino por el legado que me habían confiado. Dormí profundamente esa noche, en paz con el conocimiento de que, sin importar la tormenta que viniera mañana, los cimientos que mis abuelos habían construido, tanto literal como figuradamente, estaban seguros. El timbre sonó exactamente a las 6 de la tarde siguiente. Respiré hondo, enderecé los hombros y abrí la puerta principal. Mi madre estaba allí con un vestido caro que no le había visto antes, mi padre a su lado con un traje a medida. Lisa flotaba detrás de ellos, con una sonrisa forzada y sosteniendo una bolsa de regalo con papel de seda saliendo por la parte superior. «Felicidades, graduada», exclamó mi madre, dando un paso adelante para abrazarme. Su perfume era abrumador, una nube de lujo que parecía anunciar su presencia antes de que siquiera entrara en una habitación. Mi padre extendió la mano para un apretón formal, luego lo convirtió torpemente en un abrazo breve y rígido. «Orgulloso de ti, chica», dijo, las palabras sonando ensayadas. Lisa me entregó la bolsa de regalo. «Para la futura abogada», dijo, con una alegría que no llegaba a sus ojos. Los invité a pasar, llevándolos al comedor, donde había preparado una cena de catering. Había elegido deliberadamente organizar la cena en la granja, mi territorio, donde me sentía más cómoda y conectada con mis abuelos. «Vaya, te has lucido», comentó mi madre, observando los cubiertos profesionales y la comida gourmet. «No tenías que hacer todo esto». «Quería hacerlo», respondí simplemente. «Después de todo, es una ocasión especial». La cena comenzó con una conversación superficial. Mis padres preguntaron sobre mi ceremonia de graduación, mis planes para tomar el examen de abogacía, mis perspectivas laborales. Lisa habló sobre su próximo semestre, dejando caer cuidadosamente indirectas sobre los costos involucrados. La tensión zumbaba bajo las formalidades, todos desempeñando sus papeles en esta elaborada farsa.
Mi padre esperó hasta que se sirvió el postre antes de aclararse la garganta dramáticamente. Compartí una rápida mirada con mi madre, quien asintió casi imperceptiblemente. Chandra, comenzó, dejando su tenedor. Ahora que te has graduado y pronto tendrás tu licencia de abogada, creo que es hora de que tengamos una discusión seria sobre las finanzas familiares. Y ahí estaba, el verdadero propósito de esta reunión. Mantuve mi expresión neutral, esperando. Han pasado más de 3 años desde que tus abuelos fallecieron, continuó. Has tenido tiempo para llorar y adaptarte. Todos hemos tenido tiempo para pensar en la mejor manera de manejar su patrimonio. Mi madre se estiró sobre la mesa, dándome una palmada en la mano en lo que pretendía ser un gesto maternal. Tu padre y yo hemos pensado mucho en esto, querida. Entendemos que legalmente la herencia es tuya, pero moral y éticamente creemos que tus abuelos hubieran querido que su patrimonio beneficiara a toda la familia. Lisa asintió con entusiasmo. Nos querían a todos, Chandra. Mi padre sacó un documento doblado del bolsillo de su chaqueta. Me he tomado la libertad de redactar una propuesta sobre cómo podríamos distribuir los activos de manera justa. Deslizó el papel sobre la mesa. Como puedes ver, es bastante razonable. Eché un vistazo al documento, asimilando los detalles del plan de mi padre. Según su propuesta, él recibiría el control directo del 60% de los activos totales, incluida la granja, que tenía la intención de vender a una empresa de desarrollo. Mi madre recibiría un pago único de $1 millón para su jubilación y uso personal. Lisa obtendría $500.000 de inmediato, más un fondo educativo garantizado. A mí me quedaría aproximadamente el 15% de la herencia total. Mi padre se inclinó hacia adelante, su expresión seria pero con un trasfondo de suficiencia. Como hijo de Harold y Eleanor Miller, creo que debería ser el principal administrador de su patrimonio. Ellos hubieran querido que yo gestionara estos activos para el beneficio de todos. Mi madre asintió. Y francamente, Chandra, tu padre tiene la experiencia para gestionar estas inversiones adecuadamente. Tú apenas estás comenzando tu carrera. Lisa ni siquiera intentó ocultar su emoción. Ya encontré el apartamento perfecto en la ciudad, dijo efusivamente. Y con mi parte, podría amueblarlo adecuadamente y aún tener suficiente para estudiar en el extranjero y la escuela de posgrado más tarde. Mi padre continuó describiendo sus planes, una casa de vacaciones en Aspen, inversiones en las empresas emergentes de sus amigos, un barco que había estado observando. Mi madre intervino con su lista de deseos, una renovación de la cocina, un crucero de lujo, una membresía en un spa exclusivo. Me senté en silencio, dejándolos hablar, observando cómo su apenas velada pretensión de unidad familiar se disolvía en una codicia desnuda. La granja donde mis abuelos habían construido sus vidas juntos, donde yo había encontrado consuelo y amor, era solo una oportunidad inmobiliaria para mi padre. Las cuidadosas inversiones que mi abuelo había nutrido eran meramente fondos para alimentar el lujoso estilo de vida de mis padres. Finalmente, cuando parecieron haber agotado sus listas de deseos, mi padre me acercó un bolígrafo. Entonces, ¿qué dices, Chandra? Lista para hacer lo correcto por la familia. Mi corazón latía con fuerza, pero mi voz era firme cuando hablé. Me temo que eso no será posible. Mi padre frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que ya he colocado todo el patrimonio en un fideicomiso irrevocable. El silencio que siguió fue absoluto. El rostro de mi padre se congeló, luego lentamente se puso carmesí. La sonrisa de mi madre se desvaneció. La boca de Lisa se abrió. Hiciste que, logró decir finalmente mi padre, su voz peligrosamente tranquila. Un fideicomiso irrevocable, repetí. Todos los activos de la abuela y el abuelo, el dinero, las inversiones, esta casa, ahora están legalmente protegidos en una estructura de fideicomiso que no se puede cambiar o acceder fácilmente. Mi padre golpeó la mesa con el puño, haciendo que los platos saltaran. No tenías derecho. En realidad, tenía todo el derecho legal, respondí con calma. La herencia se me dejó a mí sin condiciones. Los ojos de mi madre se entrecerraron. Así que nos has cortado por completo, a tu propia familia. Negué con la cabeza. El fideicomiso tiene provisiones para el apoyo familiar en casos de necesidad genuina. Emergencias médicas, gastos de educación,
costos básicos de vida si alguien atraviesa tiempos difíciles. Pero artículos de lujo, esquemas de inversión, casas de vacaciones, eso no está cubierto. Lisa se levantó, su silla raspando ruidosamente contra el suelo. Egoísta, escupió. Te crees mucho mejor que nosotros, ¿verdad? Mi padre estaba casi temblando de rabia. Soy tu padre. Ese dinero debería haberme llegado a mí en primer lugar. Mis padres estaban confundidos, manipulados en sus últimos años. Sentí un destello de ira. ¿Manipulados? ¿Por quién exactamente? Por ti, interrumpió mi madre. Siempre la nieta perfecta. Siempre tan servicial y atenta. Los pusiste en nuestra contra. Respiré hondo, tratando de mantener la calma. ¿Es eso realmente lo que creen que pasó, o es simplemente más fácil que admitir la verdad? Mi padre se levantó, cerniéndose sobre la mesa. Llamaré a mi abogado a primera hora de la mañana. Impugnaremos este fideicomiso, probaremos influencia indebida. No te saldrás con la tuya, Chandra. Lo miré fijamente a los ojos. Puedes intentarlo, pero el fideicomiso se estableció cuidadosamente. Creo que estarías desperdiciando tu dinero en honorarios legales. Dinero que no tenemos por tu culpa, gritó Lisa. Mi madre ahora lloraba, las lágrimas manchando su rímel. ¿Cómo pudiste hacernos esto después de todo lo que hemos hecho por ti? Algo en mí se rompió ante esas palabras. ¿Todo lo que han hecho por mí?, repetí incrédulamente. ¿Cómo que exactamente? Dejarme en casa de la abuela y el abuelo cada fin de semana para que pudieran concentrarse en sus carreras y en Lisa, olvidarse de mis eventos escolares, faltar a mi graduación universitaria. El rostro de mi padre se contorsionó de furia. Ingrata, irrespetuosa, después de todos los sacrificios que hicimos. Lo interrumpí. ¿Qué sacrificios, papá? Nombra un sacrificio significativo que hayas hecho por mí. Balbuceó, incapaz de dar un ejemplo específico. Me levanté lentamente. Creo que esta cena ha terminado. No hemos terminado aquí, gruñó mi padre. Sí, hemos terminado, dije con firmeza. Al menos por esta noche. Creo que todos deberían irse. No puedes simplemente echarnos de esta casa, protestó mi madre. Esta es una casa familiar. Es mi casa ahora, la corregí. Y les estoy pidiendo que se vayan. Mi padre se acercó, su dedo apuntando a mi cara. Escúchame, jovencita. Todavía soy tu padre y me mostrarás respeto. Desharás esta tontería del fideicomiso o lo juro. Retrocedí, manteniendo la compostura. ¿O qué, papá? ¿Me desheredarás? ¿No eran esas amenazas más efectivas cuando realmente necesitaba algo de ti? Su rostro se oscureció aún más. No eres hija mía, siseó. Las palabras dolieron a pesar de todo, pero mantuve mi expresión neutral. Si así es como te sientes, entonces no tenemos nada más que discutir. Por favor, váyanse. Lisa agarró su bolso, lanzándome una mirada venenosa. Te arrepentirás de esto, Chandra, cuando estés sola con tu precioso dinero. Te darás cuenta de lo que has hecho. Mi madre se quedó paralizada, aparentemente dividida entre seguir a mi padre e intentar un ángulo más para persuadirme. Finalmente, suspiró dramáticamente. Tus abuelos estarían muy decepcionados de ti. Ese fue el punto de quiebre. Había soportado la ira, las acusaciones, incluso el desheredamiento, pero no permitiría que usaran la memoria de mis abuelos como un arma en mi contra. En realidad, dije, mi voz tensa por la emoción controlada. Tengo algo que mostrarles antes de que se vayan. Caminé hacia el estudio, consciente de que mi familia me seguía, más por curiosidad que por obediencia. Del cajón del escritorio, saqué una gruesa carpeta de documentos que había preparado para este preciso momento. Creo que deberían ver esto antes de irse, dije, regresando al comedor y colocando la carpeta sobre la mesa. ¿Qué es esto?, exigió mi padre, sin moverse para abrirla. ¿Evidencia?, respondí simplemente. Mi madre frunció el ceño. ¿Evidencia de qué? De por qué la abuela y el abuelo tomaron la decisión que tomaron. De por qué yo tomé la mía. Con deliberada calma, abrí la carpeta y extendí su contenido.
Primero, saqué copias impresas de los mensajes de texto que había descubierto entre mi padre, mi madre y Lisa, discutiendo su plan para manipularme. Es tan fácil de convencer, cederá una vez que activemos la culpa familiar, leí en voz alta de uno de los mensajes de Lisa. Papá dice que sigamos siendo amables hasta que obtenga el control del dinero. El rostro de Lisa palideció. ¿Revisaste mi teléfono? Eso es una invasión de la privacidad. Continué sin reconocer su protesta, sacando el siguiente documento. Estados de cuenta bancarios que mostraban la extensa deuda de mis padres, sus múltiples hipotecas, los saldos de sus tarjetas de crédito que sumaban más de $200.000. Registros financieros que indicaban que estaban gastando casi el doble de sus ingresos combinados cada mes. ¿Cómo conseguiste esto?, exigió mi padre, su rostro ahora blanco en lugar de rojo. Medios legales, le aseguré. Nada que no pudiera descubrirse a través de los canales adecuados. Luego vino la evidencia más condenatoria, documentación de los fondos que mi padre había tomado de las cuentas de mi abuela durante el último año de su vida. Cheques con firmas que no coincidían del todo con su letra. Transferencias a sus cuentas de negocios que ella nunca habría autorizado. Por esto me dejaron todo a mí, dije en voz baja. No porque los manipulara, sino porque sabían exactamente lo que pasaría con el trabajo de su vida si caía en sus manos. Mi madre se hundió de nuevo en su silla, su expresión cambiando de la ira al shock al darse cuenta del alcance de lo que había descubierto. Mi padre permaneció de pie, pero pude ver cómo su confianza se desmoronaba. No tenías derecho a investigarnos, logró decir finalmente. Pero la justa indignación había abandonado su voz. Tenía todo el derecho a protegerme a mí misma y al legado de mis abuelos, repliqué, especialmente una vez que me di cuenta de lo que estaban planeando. Saqué el último documento, una copia del informe del investigador privado que detallaba la verdadera situación financiera de mi familia. Papá, no estás en problemas financieros por una reestructuración en tu firma. Estás en problemas porque perdiste a varios clientes importantes después de hacer inversiones arriesgadas en contra de sus instrucciones explícitas. Mamá, la boutique en realidad va bien, pero estás gastando mucho más allá de tus posibilidades. Y Lisa, su pequeña empresa está casi en bancarrota, susurró mi madre, mirando a mi padre. Te dije que no invirtieras tanto en ella. Mi padre le lanzó una mirada de advertencia, pero ya era demasiado tarde. El Frente Unido se estaba resquebrajando. ¿Y los tratamientos médicos que afirmas necesitar?, dije, volviéndome hacia mi madre. ¿Cuál es exactamente esta misteriosa condición que requiere un cuidado tan caro? Ella desvió la mirada, incapaz de encontrar mis ojos. Lisa se movió incómoda. Mira. Así que exageramos un poco. La familia ayuda a la familia. Eso es normal. Me volví hacia ella. ¿Y tu programa de estudios en el extranjero? ¿El que afirmas que no puedes pagar? He visto la carta de la beca, Lisa. Cubre el 90% de los costos. Ella se sonrojó. Eso es diferente. Yo. No es diferente, la interrumpí. Es parte de un patrón. Todos han estado viviendo por encima de sus posibilidades, tomando malas decisiones financieras, y ahora esperan que yo los rescate usando dinero que mis abuelos específicamente no querían que se usara de esta manera. Mi padre se desplomó en una silla, la lucha visiblemente drenándose de él mientras miraba la evidencia ante él. Siempre iba a devolverles el dinero, murmuró, casi para sí mismo. ¿Cómo devolviste los préstamos de la abuela y el abuelo?, pregunté en voz baja. Esos que suman más de $300.000 y que nunca devolviste. Su silencio fue respuesta suficiente. Recogí los papeles y los volví a meter en la carpeta. Por esto creé el fideicomiso. No para castigarlos, no para quedarme con la riqueza para mí, sino para proteger lo que la abuela y el abuelo construyeron, y para honrar sus deseos. Durante un largo momento, nadie habló. El único sonido en la habitación era el sollozo silencioso de mi madre mientras se secaba los ojos con una servilleta. Finalmente, rompí el silencio. El fideicomiso no está diseñado para cortarlos por completo. Tiene provisiones para necesidades reales. Si hay problemas médicos genuinos, el fideicomiso puede ayudar a cubrir los costos. Si Lisa necesita gastos educativos legítimos, eso está cubierto. Si alguno de ustedes enfrentara una verdadera dificultad, inseguridad alimentaria,
problemas de vivienda, eso se abordaría. La cabeza de mi padre se levantó de golpe. Así que estás diciendo que nos ayudarás, pero solo en tus términos, como si fuéramos un caso de caridad. Estoy diciendo que el fideicomiso funcionará exactamente como mis abuelos hubieran querido, lo corregí. Apoyando necesidades genuinas mientras protege contra el tipo de gasto que los metió en esta situación en primer lugar. No necesito tus limosnas, dijo con amargura, aunque sus ojos se desviaron hacia los estados financieros que mostraban su creciente deuda. Mamá levantó la vista, su expresión calculadora a pesar de sus lágrimas. ¿Qué calificaría exactamente como gastos cubiertos? Expliqué los términos claramente: atención médica con la documentación adecuada, costos educativos pagados directamente a las instituciones, gastos básicos de subsistencia en caso de pérdida de empleo o discapacidad, incluso compras de primera vivienda con límites razonables. ¿Que no estaba cubierto? Artículos de lujo, empresas comerciales sin la debida investigación, consolidación de deudas por elecciones de estilo de vida existentes, propiedades vacacionales. Lisa había estado inusualmente callada, mirando la mesa. Finalmente, habló. Entonces, si realmente necesitara ayuda con la matrícula real y no solo quisiera un apartamento de lujo, ¿ayudarías? El fideicomiso ayudaría. Sí, confirmé. Con verificación y pagos hechos directamente a la escuela. Ella asintió lentamente, algo cambiando en su expresión. No sabía que papá le quitó dinero a la abuela, dijo en voz baja. No sabía nada de eso. Mi madre le lanzó una mirada, pero Lisa continuó: solo pensé que eras la favorita, que te querían más. No sabía que había razones reales. Sentí una pequeña grieta en el muro que había construido alrededor de mi corazón. Había razones, Lisa, pero nunca se trató de no quererte a ti o a ninguno de ustedes. Simplemente vieron los patrones y estaban tratando de proteger lo que habían construido. Mi padre se levantó abruptamente. No necesito sentarme aquí y ser sermoneado por mi propia hija. Quédate con tu fideicomiso y tus condiciones. Encontraré mi propia salida a esto. Mi madre dudó, dividida entre seguirlo y buscar la posible ayuda financiera que yo ofrecía. Al final, la lealtad familiar ganó. Chandra, espero que algún día te des cuenta de que la familia debe ser lo primero, no el dinero, dijo, recogiendo su bolso y levantándose. Eso es exactamente lo que creían la abuela y el abuelo, respondí. Por eso tomaron la decisión que tomaron. Lisa se quedó después de que nuestros padres se fueran. No es así como esperaba que fuera esta noche, admitió. Yo tampoco, suspiré. Pero quizás es mejor tener todo al descubierto. Ella asintió, luego preguntó con vacilación. ¿Ese fondo de becas que mencionaste como parte del fideicomiso, es real? Es real, confirmé. $300.000 reservados específicamente para becas educativas a nombre de la abuela y el abuelo. Recogió su bolso. Debería irme. Estarán esperando en el coche. La acompañé a la puerta. Lisa, dije mientras salía al porche. El fideicomiso realmente está ahí para ayudar con necesidades legítimas, no como una limosna, sino como el tipo de apoyo que la abuela y el abuelo hubieran querido proporcionar. Hizo una pausa, luego asintió levemente antes de bajar corriendo los escalones hacia donde nuestros padres esperaban en el coche, con el motor en marcha y los faros iluminando el camino que oscurecía. Los vi alejarse, sintiendo una compleja mezcla de emociones. Alivio de que la confrontación hubiera terminado. Tristeza por las relaciones familiares que quizás nunca sanarían. Pero debajo de todo, una sensación de paz por haber hecho exactamente lo que mis abuelos hubieran querido que hiciera. Al cerrar la puerta, regresé al comedor y comencé a recoger los platos de postre, en su mayoría intactos. La casa se sentía más vacía de lo habitual, pero también de alguna manera más ligera, como si una tormenta que se había estado gestando durante mucho tiempo finalmente hubiera estallado, dejando un aire más claro a su paso. Pasaron 2 años después de esa fatídica cena. Las estaciones cambiaron, las hojas cayeron y volvieron a florecer en los viejos arces que rodeaban la granja, y gradualmente mi vida se asentó en una nueva normalidad. Aprobé el examen de abogacía en mi primer intento y acepté un puesto en un pequeño pero respetado bufete de abogados especializado en planificación patrimonial y derecho de familia. La ironía no se me escapó.
Ahora estaba ayudando a otras familias a navegar las complejas aguas de la herencia y la dinámica familiar, basándome en mi propia dolorosa experiencia. El fideicomiso que había establecido continuó funcionando exactamente como estaba previsto. El fondo de becas, a nombre de mis abuelos, ya había ayudado a 6 estudiantes prometedores a seguir una educación superior. La granja siguió siendo mi hogar, preservada en gran medida como había estado cuando mis abuelos vivían, aunque había hecho pequeñas actualizaciones en la cocina y el baño principal. Mi relación con mi familia evolucionó de maneras que no podría haber predicho esa noche en que todo llegó a un punto crítico. Mi padre mantuvo su postura de orgullo y rechazo. En las raras ocasiones en que nos encontrábamos en reuniones familiares extendidas, me ofrecía un gesto de cabeza cortante y luego encontraba razones para estar en otro lugar. Me había declarado muerta para él, una declaración que dolía profundamente a pesar de que entendía por qué había tomado mis decisiones. Mi madre, sin embargo, lentamente comenzó a acercarse. Al principio, sus intentos de comunicación eran forzados y torpes, llenos de sutiles intentos de volver a tratar el tema del fideicomiso. Pero con el tiempo, algo cambió. Después de una discusión particularmente acalorada con mi padre sobre su situación financiera, una que un primo me describió en detalle, comenzó a verme de forma separada de su influencia. Empezamos a reunirnos para tomar café cada pocas semanas, en territorio neutral, donde podíamos comenzar a reconstruir alguna apariencia de relación. No fue fácil. Años de resentimiento y mala comunicación creaban frecuentes campos de minas en nuestras conversaciones, pero gradualmente establecimos una paz frágil. Luego, el invierno pasado, a mi madre le diagnosticaron cáncer de mama. El tratamiento fue extenso y costoso, exactamente el tipo de situación médica para la que el fideicomiso estaba diseñado para ayudar. Cuando finalmente se tragó su orgullo y me llamó, inmediatamente puse las ruedas en movimiento. El fideicomiso cubrió sus tratamientos en un centro oncológico de primer nivel, brindándole una atención muy superior a la que su seguro le habría permitido. Durante su recuperación, la visité regularmente, llevando alimentos y ayudando en la casa. Mi padre se mantuvo distante durante estas visitas, pero ocasionalmente lo sorprendía observando desde las puertas, con una expresión ilegible. Lisa, sorprendentemente, se convirtió en mi conexión familiar más fuerte. Nuestra relación siempre había sido complicada por la competencia y el malentendido, las revelaciones de esa noche parecían haber despertado algo en ella. 6 meses después de nuestra confrontación, me llamó de la nada. Necesito disculparme, dijo sin preámbulos. Fui horrible contigo durante años, en realidad, pero especialmente por la herencia. Su franqueza me tomó por sorpresa. Te lo agradezco, logré responder. He estado pensando mucho en la abuela y el abuelo, continuó, sobre por qué tomaron las decisiones que tomaron. Y cuanto más lo pienso, más me doy cuenta de que tenían razón. Papá siempre ha sido terrible con el dinero y yo me estaba volviendo igual que él. Durante los meses siguientes, Lisa y yo comenzamos a reconstruir nuestra relación desde cero. Solicitó admisión en la escuela de negocios, centrándose en la planificación financiera, una elección que habría deleitado a nuestro abuelo. Cuando fue aceptada en un prestigioso programa, se acercó a mí para utilizar las disposiciones educativas del fideicomiso. A diferencia de nuestros padres, Lisa siguió cada procedimiento al pie de la letra, proporcionando toda la documentación y aceptando que los pagos se hicieran directamente a la universidad. Incluso la ayudé a encontrar un apartamento asequible cerca del campus, muy lejos del condominio de lujo que una vez había imaginado. El mes pasado, Lisa se graduó con honores. Me senté en la audiencia, aplaudiendo mientras cruzaba el escenario. Después, me presentó a sus profesores y amigos, no como su hermana que controlaba el dinero de la familia, sino simplemente como su hermana a la que admiraba. Eso significó más para mí de lo que podría expresar. En cuanto al fideicomiso en sí, continué refinando su estructura, trabajando con Erika para asegurar que se mantuviera robusto y efectivo para las generaciones venideras. Establecimos pautas más claras para apoyar a los miembros de la familia, creamos componentes caritativos adicionales e invertimos en negocios sostenibles que se alineaban con los valores de mis abuelos. Aprendí que ser un buen administrador de la riqueza no se trata solo de la preservación. Se trata de un uso reflexivo que crea un impacto positivo. Cada trimestre, revisaba las solicitudes de subvención para el fondo de becas, a menudo recordando a mi abuelo mientras evaluaba los planes y objetivos financieros de los estudiantes.
La granja se convirtió no solo en mi hogar, sino en un lugar de reunión para aquellos a quienes ahora consideraba mi familia elegida. Amigos de la Facultad de Derecho, colegas que se convirtieron en confidentes, incluso algunos primos lejanos que siempre se habían mantenido neutrales en el drama familiar. Nos reuníamos alrededor de la vieja mesa de comedor de mi abuela, compartiendo comidas e historias, construyendo nuevas tradiciones mientras honrábamos las antiguas. Mi viaje no ha estado exento de soledad. Todavía hay noches en las que me siento en el columpio del porche, viendo la puesta de sol sobre los campos, y siento la ausencia de mis abuelos tan agudamente que me corta la respiración. Hay festividades en las que el distanciamiento de mi padre proyecta una sombra sobre las celebraciones. Hay momentos en los que me pregunto si podría haber manejado las cosas de manera diferente, haber encontrado un camino intermedio que hubiera preservado más lazos familiares. Pero luego recuerdo las palabras de mi abuela en su última carta. Usa estos recursos sabiamente, Chandra. Honra nuestra memoria, no preservando nuestras posesiones, sino viviendo de acuerdo con los valores que intentamos enseñarte. Y sé que tomé la decisión correcta. El fideicomiso no se trataba solo de dinero. Se trataba de valores, de responsabilidad, de honrar compromisos e intenciones. Al proteger su legado, no estaba siendo egoísta. Estaba siendo fiel a lo que ellos creían y a lo que me habían enseñado. Al final, eso es lo que realmente significa la herencia. No solo la transmisión de riqueza material, sino la transmisión de valores, sabiduría y propósito de una generación a la siguiente. Mis abuelos no solo me dejaron dinero y propiedades. Me dejaron un plan para vivir con integridad, para tomar decisiones basadas en principios en lugar de presión. A medida que continúo construyendo mi propia vida y carrera, trato de mantener su ejemplo en primer plano. Cada decisión, financiera o de otro tipo, se guía por la pregunta, ¿estarían orgullosos la abuela y el abuelo de esta elección? ¿Estoy honrando no solo sus posesiones, sino sus principios? A veces, las decisiones más difíciles que tomamos son las que nos obligan a estar solos. Pero si esas decisiones se basan en valores genuinos e intenciones honestas, eventualmente nos llevan a donde debemos estar y a las personas que realmente pertenecen a nuestras vidas. La confianza que mis abuelos depositaron en mí no fue solo legal. Es la confianza que tenían en mi carácter, mi juicio, mi corazón. Eso, más que cualquier cantidad de dinero, es la herencia que más atesoro. ¿Alguna vez han tenido que tomar una decisión difícil que los puso en desacuerdo con miembros de la familia? ¿Cómo manejaron la situación y qué aprendieron de la experiencia? Me encantaría escuchar sus historias en los comentarios a continuación. Si esta historia resonó con ustedes, por favor denle un pulgar arriba y suscríbanse a nuestro canal para más experiencias de la vida real y lecciones aprendidas. Compartan esto con alguien que podría estar pasando por luchas familiares propias. Podrían encontrar consuelo al saber que no están solos. Gracias por escuchar y recuerden que a veces el legado más valioso no se mide en dólares, sino en la sabiduría que llevamos adelante.